Bueno, yo soy Santiago Fonseca y hoy voy a hablar de los antecedentes y causas del crack del 29. Bueno, antecedentes viene siendo más que nada pues la Primera Guerra Mundial. Al acabar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se vio muy beneficiado y esto creo que creciera de una manera muy grande. En cuanto acabó la Primera Guerra Mundial, casi Estados Unidos se volvió potencia mundial, instantáneamente. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Vinieron lo que vienen siendo los felices años 20 de Estados Unidos, que viene siendo que pues, la mayoría de la economía se manejaba en lo que era Wall Street en ese tiempo, ahorita todavía, y salieron muy beneficiados, tenían mucho oro, y obviamente cuando tienes mucho oro, pues se pierde un poco el valor, se viene poco a poco para abajo. Eh, Países que se vieron afectados con el crack fueron obviamente los que se vieron mayormente afectados en el Tratado de Versalles. Como buen ejemplo viene siendo Alemania, que fue el más afectado en general. Bueno, el crack del 29. Los felices años 20, la economía de Estados Unidos va para arriba en cuanto empiezan a vender en general a los países europeos. ¿Y qué pasa? Los países europeos no les pagaban como quien dice. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Le vendes, no cobras, entonces se viene poco a poco la economía para abajo en cuanto se desploma. Viene todo para abajo, los países europeos, bueno, como ya dije, los que fueron afectados en el Tratado de Versalles, se vieron muy afectados. Alemania, entonces entra una crisis, como quien dice, mundial. Estados Unidos entra en crisis, muchísima gente termina perdiendo muchísimo de sus ahorros por haber invertido en la bolsa y porque era un robo de dinero en esos años. Al principio de los 1900 la economía de Estados Unidos estaba en un lugar muy estable, muy bueno. Así que empezaron la gente con, con las tarjetas de crédito y la gente lo que hacía mucho, muchos que le prestaban dinero, invertían y así podían ganar más dinero. Pero era como un lugar donde la gente nomás ganaba y ganaba más dinero. Pero este mundo perfecto no podía existir. Lo que pasó es que la gente empezó de poco a poco con esa tarjeta de crédito y con esas deudas que hacían a no poder pagarla porque si lo invertían a un proyecto, a un trabajo, a un negocio y el negocio tronaba, no tenían con qué volverle a pagar al banco el que le prestó. Entonces se hubo tantas deudas que los bancos tuvieron que cerrar. Cuando cerraron los bancos, bajó el stock market hasta el fondo. Entonces todo el dinero, todos los stocks que había se perdieron. La economía entonces empezó a bajar. Los stocks ya no eran compradas y empezó una gran depresión. Por eso le dicen la Gran Depresión en 1921, en 1929. En la Gran Depresión la gente no tenía dinero, todo costaba, todo lo vendían a un 90% de descuento, 99% de descuento, trataban de hacer un 6 por 1. Estaban buscando maneras de, por donde sea, tratar de ganar un poquito de dinero. Pero el problema es que ya no había dinero, ya había perdido una capital. Lo que pasó aquí es que no solo afectó a Estados Unidos, sino afectó también a todo el mundo por el sistema de dinero económico que tenía Estados Unidos. Buenas noches, mi nombre, como ya saben, es Juan Pablo González y mi parte sobre el crack del 29 es hablar de las consecuencias de la crisis. Bueno, la década anterior había sido una depresión crónica de la agricultura en todo el mundo, ¿ok? Los agricultores americanos, fruteros productores de carne australianos, productores de café brasileños, etcétera, etcétera. La Gran Depresión es comparable con la Primera Guerra Mundial. En 3 años, 5.000 bancos norteamericanos cerraron sus puertas. Esto, la verdad que es un fenómeno muy grande. Los 5.000 bancos es bastante. Mucha gente perdió su dinero gracias a eso. Los americanos no solo dejaron de prestar al exterior, sino que reclamaban las devoluciones de sus préstamos. Es por eso que se habla mucho sobre el Tratado de Versalles, que fueron más afectados. Casi todas las bolsas del mundo cerraron por un tiempo. Estamos hablando de Wall Street, Suiza, las Islas Caimán, etcétera, etcétera. 30 millones de trabajadores estaban desempleados. Esto la verdad que se me hace muy impactante, es un dato controversial bastante grande, como 30 millones de personas, a la cual mantienen promedio dos personas más, estamos hablando de 120 millones de personas, quedaron afectadas totalmente por la crisis
del crack del 29. Y estamos hablando de trabajadores que están involucrados en tal, sin hablar de otras personas. Las consecuencias sociales fue el paro, que es la peor consecuencia, ya que si la población está desempleada no puede tener ingresos para poder sobrevivir. Por eso mucha gente empezó en drogas, empezó a robar, bastantes robos, secuestros, violencia, etcétera, etcétera, ya que esto es la única solución para no poder morir de hambre o de frío o cualquier otra cosa. El descenso demográfico. Esta situación está provocada por la extensión del paro y el descenso en el nivel de la vida. Todo esto contribuyó a las predisposiciones anti-analistas. Pero a todo esto también ayudó el aumento de los índices de mortalidad provocados por la escasa alimentación, como ya se mencionó en el paro, la consecuencia del paro. Eso es una consecuencia bastante, tremendamente horrible, ya que estamos viendo gente morir por falta de trabajo, y si hay falta de trabajo hay falta de dinero, y si hay falta de dinero pues hay falta de comida, etc. Desigualdad en la estructura social. Esta crisis podría decir que favoreció a determinados grupos sociales, ya que no afectó de la misma manera a toda la población. Los grupos beneficiados son aquellos que perciben. ¿Qué pasó en el crack del 29? Bueno, este, el jueves 24 de octubre se produjo el famoso crack en la bolsa de Nueva York, la bolsa de valores, ya que alrededor de 16 millones de títulos cotizaban a la baja, no encuentran compradores. Entonces esto provoca que miles de inversionistas pierdan los créditos y que entre en una crisis. Ese mismo día, más alrededor de 600 bancos tronaron, se colapsaron, y pues esto empezó a repercutir instantáneamente en todo Estados Unidos, que luego este, se vería reflejado en el resto del mundo. Entonces básicamente lo que produjo esto es que la economía cayó de Estados Unidos, produciendo muchísimo desempleo, y el desempleo pues en sí no ayudaba nada para que la economía retomara fuerza, y luego fue repercutiendo en Europa y en Asia Oriental. El único lugar que no se vio afectado por el crack del 29 fue Rusia.